Mandaban a los beocios Peneleo, Leito, Arcesilao, Protoenor y Clonio, los que cultivaban los campos de Iria, Auli de Petria, Esqueno, Escolo, Etiono Fragosa, Tespia, Grea y la vasta Micaleso, los que moraban en Arma, Ilesio y Eritras, los que residían en Elión, Hila, Peteón, Ocalia, Medeón, ciudad bien construida, Copas, Eutresis y Tisbe, abundante en palomas, los que habitaban en Coronea, Aliarto Herbosa, Platea y Glisante, los que poseían la bien edificada ciudad de Hipotebas, la sacra Onquesto, delicioso bosque de Poseidón, y las ciudades de Arne, abundante en uvas, Midea, Nisa divina y Antedón fronteriza. Todos estos llegaron en 50 naves. En cada una se habían embarcado 120 beocios. De los que habitaban en Aspledón, Yorcómeno, Minieo, eran caudillos Ascálafo y Yalmeno, hijo de Ares y Astioque, que los había dado a luz en el palacio de Actor Ácida. Astioque, que era virgen ruborosa, subió al piso superior y el terrible dios se unió con ella clandestinamente. 30 cóncavas naves en orden los seguían. Mandaban a los foceos Esquedio y Epístrofo, hijos del magnánimo Ífito Naubólida, los de Cipariso, Pitón Pedregosa, Crisa divina, Dáulide y Panopeo, los que habitaban en Anemoria, Jámporis y la ribera del divinal río Céfiso, los que poseían la ciudad de Lilea, en las fuentes del mismo río. Todos estos habían llegado en 40 negras naves. Los caudillos ordenaban entonces las filas de los focios, que en las batallas combatían a la izquierda de los beocios. Acaudillaba a los locrios, que vivían en el Sino, Opunte, Caliaro, Besa, Escarfe, Augias amenas, Tarfe y Tronio, a orillas del Boagrio, el ligero Allante de Oileo, menor, mucho menor que Allante Telamonio. Era bajo de cuerpo, llevaba coraza de lino, y en el manejo de la lanza superaba a todos los helenos y aqueos. Seguíanlo 40 negras naves, en las cuales había venido los locrios que viven más allá de la sagrada Eubea. Los amantes de Eubea, que respiraban valor y residían en Calcis, Eretria, Istiea, abundante en uvas, Cerinto marítima, Dio, ciudad excelsa, Caristo y Estira, eran capitaneados por el magnánimo Elefenor Calcodontiada, vástago de Ares. Con tal caudillo llegaron los ligeros amantes, que dejaban crecer la cabellera en la parte superior de la cabeza. Eran belicosos y deseaban siempre romper con sus lanzas de fresno las corazas en los pechos de los enemigos. Seguíanlo 40 negras naves. Los que habitaban en la bien edificada ciudad de Atenas y constituían el pueblo del magnánimo Erecteo, a quien Atenea, hija de Zeus, crió, habíale dado a luz la fértil tierra y puso en su rico templo de Atenas, donde los jóvenes atenienses ofrecen todos los años sacrificios propiciatorios de toros y corderos a la diosa. Tenían por jefe a Menesteo, hijo de Peteo. Ningún hombre de la tierra sabía como ese poner en orden de batalla, así a los que combatían en carros como a los peones armados de escudos. Solo Néstor competía con él, porque era más anciano. 50 negras naves lo seguían. Allante había partido de Salamina con 12 naves que colocó cerca de las falanges atenienses. Los habitantes de Argos, Tirinto amurallada, Hermioné y Asiné, en profundo golfo situadas, Trecén, Ellones y Epidauro, abundante en vides, y los jóvenes aqueos de Egina y Macete, eran acaudillados por Diomedes, valiente en la pelea. Esténelo, hijo del famoso Capaneo, y Eurialo, igual a un dios, que tenía por padre al rey Mesisteo Talayónida, era supremo jefe. Diomedes, valiente en la pelea, 80 negras naves lo seguían. Los que poseían la bien construida ciudad de Micenas, la opulenta Corinto
y la bien edificada Cleonas, los que cultivaban la tierra en Orneas, Aretirea, Deleitosa y Sición, donde antiguamente reinó Adrasto, los que residían en Hiperesia y Gonoesa excelsa, y los que habitaban en Pelené, Egio, el Egialo, todo y la espaciosa Hélice, todos estos habían llegado en 100 naves a las órdenes del rey Agamenón Atrida. Muchos y valientes varones condujo este príncipe, que entonces vestía el luciente bronce, ufano de sobresalir entre todos los héroes por su valor y por mandar a mayor número de hombres. Los de la honda y cavernosa Lacedemonia, que residían en Faris, Esparta y Mesa, abundante en palomas, moraban en Bricias o Augías Amena, poseían las ciudades de Amiclas y Helos Marítima, y habitaban en La y Étilo. Todos estos llegaron a 60 naves al mando del hermano de Agamenón, de Menelao, valiente en el combate, y se armaban formando unidad aparte. Menelao, impulsado por su propio ardor, los animaba a combatir y anhelaba en su corazón vengar la huida y los gemidos de Helena. Los que cultivaban el campo en Pilos, Arene deliciosa, Trío, Vado de Alfeo y la bien edificada Epi, y los que habitaban en Ciparicente, Anfigenia, Teleo, Helos y Dorio, donde las musas, saliéndole al camino a Támiris, el tracio, lo privaron de cantar cuando volvía de la casa de Eurito, el Ecalieo, pues jactóse de que saldría vencedor, aunque cantaran las propias musas, hijas de Zeus, que lleva la égida, y ellas irritadas lo cegaron, lo privaron del divino canto, y le hicieron olvidar el arte de pulsar la cítara. Eran mandados por Néstor, caballero gerenio, y habían llegado en 90 cóncavas naves. Los que habitaban en la Arcadia, al pie del alto monte de Silene, y cerca de la tumba de Épito, país de belicosos guerreros, los de Feneo, Orcómeno, abundante en ovejas, Ripe, Estratia y en Ispe ventosa, y los que poseían las ciudades de Tegea, Mantinea deliciosa, Estínfalo y Parracia, todos estos llegaron al mando del rey Agapenor, hijo de Anseo, en 60 naves. En cada una de estas se embarcaron muchos arcadios ejercitados en la guerra. El mismo rey de hombres, Agamenón, les facilitó las naves de muchos bancos, para que atravesaran el vinoso Ponto, pues ellos no se cuidaban de cosas del mar. Los que habitaban en Bupracio y en el resto de la divina Elide, desde Irmina y Mircino, la fronteriza por un lado, y la roca Olenia y Alesio por el otro, tenían 4 caudillos, y cada uno de estos mandaba 10 veleras, naves tripuladas por muchos epeos. De 2 divisiones eran respectivamente jefes Anfímaco y Talpio, hijo aquel de Teato y este de Eurito, y nietos de Actor. De la tercera, el fuerte Diores Amarincida, y de la cuarta, el deiforme Polixino, hijo del rey Agástenes Augeida. Los de Ludiquio y las sagradas islas Equinas, situadas al otro lado del mar, frente a la Élide, eran mandados por Meges Filida, igual a Ares, a quien engendró el jinete Fileo, caro a Zeus, cuando por haberse enemistado con su padre, emigró a Duliquio. 40 negras naves lo seguían. Ulises acaudillaba a los cefalenios de ánimo altivo, los de Itaca y su frondoso Nerito, los que cultivaban los campos de Crosilea y de la escarpada Egílipe, los que habitaban en Zacinto, los que vivían en Samos y sus alrededores, los que estaban en el continente y los que ocupaban la orilla opuesta, todos ellos obedecían a Ulises, igual al Zeus en prudencia. 12 naves de rojas proas lo seguían. Toante, hijo de Adremón, regía a los etolios que habitaban en Pleurón, Oleno, Pilene, Calcis Marítima y Calidón Pedregosa. Ya no existían los hijos del magnánimo Eneo, ni y muerto también el rubio Meleagro, diéronse a Toante todos los poderes para que reinara sobre los etolios. 40 negras naves lo seguían.
Mandaba a los cretenses Idomeneo, famoso por su lanza. Los que vivían en Noso, Gortina amurallada, Licto, Mileto, Blanca Licasto, Festo y Ritio, ciudades populosas, y los que ocupaban la isla de Creta con sus 100 ciudades, todos estos eran gobernados por Idomeneo, famoso por su lanza, que con Meriones, igual al homicida Enialio, compartía el mando. Seguíanlo 80 negras naves. Tlepolemo, Heráclida, valiente y alto de cuerpo, condujo en 9 buques a los fieros rodios que vivían, divididos en 3 pueblos, en Lindo, Yáliso y Camiro, la Blanca. De estos era caudillo Tlepolemo, famoso por su lanza, a quien Astioquía concibió del fornido Heracles, cuando el héroe se la llevó de Éfira, de la ribera del río Celente, después de haber asolado muchas ciudades defendidas por nobles mancebos. Cuando Tlepolemo, criado en el magnífico palacio, hubo llegado a la juventud, mató al anciano tío materno de su padre, a Licimnio, vástago de Ares, y como los demás hijos y nietos del fuerte Heracles lo amenazaron, construyó naves, reunió mucha gente y huyó por el Ponto. Errante y sufriendo penalidades, pudo llegar a Rodas, y allí se estableció con los suyos, que formaron 3 tribus. Se hicieron querer de Zeus, que reina sobre los dioses y los hombres, y el Cronión les dio abundante riqueza. Nireo condujo desde Cime 3 naves bien proporcionadas. Nireo, hijo de Aglaya y del rey Caropo, Nireo, el más hermoso de los danaos que fueron a Ilio, si exceptuamos al eximio Pélida, pero era tímido y poca la gente que mandaba. Los que habitaban en Nísiros, Crápato, Caso, Cos, ciudad de Eurípilo y las islas Calidnas, tenían por jefe a Fidipo y Antifo, hijos del rey Tésalo Heráclida. 30 cóncavas naves en orden lo seguían. Cuantos ocupaban el Argos Pelásgico, los que vivían en Alo, Álope y Traquine, y los que poseían la Tía y la Helade, de lindas mujeres, y se llamaban Mirmidones, helenos y aqueos, tenían por capitán a Aquiles, y habían llegado en 50 naves. Mas estos no se cuidaban entonces del combate horrisono, por no tener quien los llevara a la pelea. El divino Aquiles, el de los pies ligeros, no salía de las naves, enojado a causa de la joven Briseida, de hermosa cabellera, a la cual había hecho cautiva en Lirneso, cuando después de grandes fatigas destruyó esta ciudad y las murallas de Teba, dando muerte a los belicosos Mines y Epístrofo, hijos del rey Ebeno Celepiada. Afligido por ello, se entregaba al ocio, pero pronto había de levantarse. Los que habitaban en Filase, Piraso, Flórida, que es lugar sagrado, consagrado a Demeter, Itón, criadora de ovejas, Antrón marítima y Teleo herbosa, fueron acaudillados por el aguerrido Protesilao, mientras vivió, pues ya entonces teníalo en su seno la negra tierra. Matólo un Dardano, cuando saltó de la nave mucho antes que los demás aqueos, y en Filase quedaron su desolada esposa y la casa a medio acabar. Con todo, no carecían aquellos de jefe, aunque echaban de menos al que antes tuvieron, pues los ordenaba para el combate. Podarces, vástago de Ares, hijo de Ificlo Filácida, rico en ganado y hermano menor del animoso Protesilao, este era mayor y más valiente. Sus hombres, pues, no estaban sin caudillo, pero sentían soledad de aquel que tan esforzado había sido. 40 naves lo seguían. Los que moraban en Feras, situada a orillas del lago Bebeide, Beba, Gláfiras y Yolco, bien edificada, habían llegado en 11 naves al mando de Eumelo, hijo querido de Admeto y de Alcestes, divina entre las mujeres, que era la más hermosa de las hijas de Pelias. Los que cultivaban los campos de Metone y Taumacia, y los que poseían las ciudades de Melibea y Olizón Fragosa, tuvieron por capitán a Filoctetes, hábil arquero
y llegaron en 7 naves. En cada una de estas se embarcaron 50 remeros muy expertos en combatir valerosamente con el arco. Mas Filoctetes se hallaba padeciendo fuertes dolores en la divina isla de Lemnos, donde lo dejaron los aqueos después que lo mordió ponzoñoso reptil. Allí permanecía afligido, pero pronto en las naves habían de acordarse los argivos del rey Filoctetes. No carecían aquellos de jefe, aunque echaban de menos a su caudillo, pues los ordenaba para el combate Medonte, hijo bastardo de Oileo, asolador de ciudades, de quien lo tuvo Rena. De los de Trica, Ítome de Quebrado Suelo, y Ecalia, ciudad de Eurito el Ecaileo, eran capitanes 2 hijos de Asclepio, y excelentes médicos, Podalirio y Macaón. 30 cóncavas naves en orden los seguían. Los que poseían la ciudad de Ormenio, la fuente Hiperea, Asterio y las blancas cimas del Títano, eran mandados por Eurípilo, hijo preclaro de Ebemón. 40 negras naves los seguían. A los de Argisa, Girtone, Orte, Elone y la blanca ciudad de Olosón los regía el intrépido Polipetes, hijo de Piritó y nieto de Zeus inmortal. Habíalo dado a luz la ínclita Hipodamia, el mismo día en que Piritó, castigando a los hirsutos centauros, los echó del Pelio y los obligó a retirarse hacia los Cetices. Pero no estaba solo, sino que con él compartía el mando Leonteo, vástago de Ares, hijo del animoso corono Ceneida. 40 negras naves lo seguían. Guneo condujo desde Sifo en 22 naves a los enienes e intrépidos perebos. Aquellos tenían su morada en Dodona, de fríos inviernos, y estos cultivaban los campos a orillas del hermoso Titareso, que vierte sus cristalinas aguas en el Peneo de argenteos vórtices, pero no se mezcla con él, sino que sobrenada como aceite, porque es un arroyo del agua de la Estige, que se invocan los terribles juramentos. A los magnetes los gobernaba Protó, hijo de Tentredón. Los que habitaban a orillas del Peneo y en el frondoso Pelio tenían pues por jefe al ligero Protó. 40 negras naves los seguían. Tales eran los caudillos y príncipes de los danaos. Dime, musa, ¿cuál fue el mejor de los varones y cuáles los más excelentes caballeros de cuantos los sátridas llevaron? Entre los corceles sobresalían las yeguas del Feretiada, que guiaba Eumelo. Eran ligeras como aves, apeladas y de la misma edad y altura. Las crió Apolo, el del arco de plata, en Perea, y llevaban consigo el terror de Ares. De los guerreros el más valiente fue Allante Telamonio, mientras duró la cólera de Aquiles, pues éste lo superaba mucho, y también eran los mejores caballos los que llevaban al eximio Pelión. Mas Aquiles permanecía entonces en las corvas naves surcadoras del Ponto, por estar irritado contra Agamenón Átrida, pastor de hombres. Su gente se solazaba en la playa tirando discos, venablos o flechas. Los corceles comían loto y apio palustre cerca de los carros de los capitanes, que permanecían enfundados en las tiendas, y los guerreros, echando de menos a su jefe, caro a Ares, discurrían por el campamento y no peleaban. Ya los demás avanzaban a modo de incendio que se propagase por toda la comarca, y como la tierra gime cuando Zeus, que se complace en lanzar rayos, airado, la azota en Árimos, donde dicen que está el lecho de Tifoeo, de igual manera gemía grandemente debajo de los que iban andando y atravesaban con ligero paso la llanura. Dio a los troyanos la triste noticia Iris, la de los pies ligeros como el viento, a quien Zeus, que llevaba la ejida, había enviado como mensajera. Todos ellos, jóvenes y viejos, se hallaban reunidos en los pórticos del palacio de Priamo y deliberaban. Iris, la de los pies ligeros, se les presentó tomando la figura y voz de Pólites, hijo de Priamo, el cual, confiando en la agilidad de sus pies, se sentaba como atalaya de los troyanos en la cima del túmulo del anciano Esietes, y observaba cuando los aqueos partían de las naves para combatir. Así transfigurada,
dijo Iris, la de los pies ligeros. Oh anciano, te placen los discursos interminables como cuando teníamos paz y una obstinada guerra se ha promovido. Muchas batallas he presenciado, pero nunca vi un ejército tal y tan grande como el que viene por la llanura a pelear contra la ciudad, formado por tantos hombres cuantas son las hojas o las arenas. Héctor, te recomiendo encarecidamente que procedas de este modo. Como en la gran ciudad de Príamo hay muchos auxiliares y no hablan una misma lengua, hombres de países tan diversos, cada cual mande a aquellos de quienes es príncipe y acaudilla a sus conciudadanos después de ponerlos en orden de batalla. Así dijo, y Héctor, conociendo la voz de la diosa, disolvió el ágora. Apresurándose a tomar las armas, se abrieron todas las puertas, salió el ejército de infantes y de los que en carros combatían, y se produjo un gran tumulto. Hay en la llanura frente a la ciudad una excelsa colina aislada de las demás, y accesible por todas partes, a la cual los hombres llaman Baitea, y los inmortales tumba de la ágil Mirina. Allí fue donde los troyanos y sus auxiliares se pusieron en orden de batalla. A los troyanos los mandaba el gran Héctor Priamida, el de tremolante casco. Con él se armaban las tropas más copiosas y valientes que ardían en deseos de blandir las lanzas. De los dardanios era caudillo Eneas, valiente hijo de Anquises, de quien lo tuvo la divina Afrodita, después que la diosa se unió con el mortal en un bosque de Lira. Con Eneas compartían el mando dos hijos de Antenor, Arquéloco y Acamante, diestros en toda suerte de pelea. Los ricos troyanos que habitaban en Celea, al pie de Lida, y bebían el agua del caudaloso Esepo, eran gobernados por Pándaro, hijo ilustre de Licaón, a quien Apolo en persona dio el arco. Los que poseían las ciudades de Adrastea, Apeso, Pitiea y el alto monte de Terea estaban a las órdenes de Adrasto y Anfio, de coraza de lino. Ambos eran hijos de Merope, Percosio, el cual conocía como nadie el arte adivinatoria, y no quería que sus hijos fuesen a la homicida guerra, pero ellos no lo obedecieron, impelidos por las parcas de la negra muerte. Los que moraban en Percote, a orillas del Prácteo, y los que habitaban en Cesto, Ávidos y la divina Arispe, eran mandados por Acio Hirtácida, príncipe de hombres, a quien fogosos y corpulentos corceles condujeron desde Arispe, desde la ribera del río Celente. Hipotó acaudillaba las tribus de los valerosos pelasgos que habitaban en la fértil Larisa. Mandábalos él y Pileo, vástago de Ares, hijos del Pelasgo Leto Teutámida. A los tracios que viven en las orillas del alborotado Helesponto, los regían Acamante y el héroe Piró. Eufemo, hijo de Treceno Ceada, alumno de Zeus, era el capitán de los belicosos Cicones. Piregmes condujo los peonios, de corvos arcos, desde la lejana Amidón, desde la ribera del anchuroso Axio, del Axio, cuyas límpidas aguas se esparcen por la tierra. A los paflagonios, procedentes del país de los Enetos, donde se crían las mulas cerriles, los mandaba Pilemenes, de corazón varonil. Aquellos poseían las ciudades y Toro, cultivaban los campos de sésamo, y habitaban magníficas casas a orillas del río Partenio, en Cromna, Égialo y los altos montes eritinos. Los alizones eran gobernados por Odio y Epístrofo, y procedían de lejos, de Álibe, donde hay yacimientos de plata. A los misios los regían Cromis y el augur Enomo, que no pudo librarse, a pesar de los agüeros, de la negra muerte, pues sucumbió a manos del Eácida, el de los pies ligeros, en el río donde éste mató también a otros troyanos. Forcis y el deiforme Ascanio acaudillaban a los frigios que habían llegado de la remota Ascania y anhelaban entrar en batalla. A los meonios los gobernaban Mescles y Antifo, hijos de Talemenes.
a quienes dio a luz la laguna Gigea. Tales eran los jefes de los meonios, nacidos al pie del Molo. Nastes estaba al frente de los carios de bárbaro lenguaje, los que ocupaban la ciudad de Mileto, el frondoso monte Tirón, las orillas del Meandro y las altas cumbres de Mícale. Tenían por caudillos a Nastes y Anfímaco, preclaros hijos de Nomión. Nastes y Anfímaco, que iba al combate cubierto de oro como una doncella, insensato, no por ello se libró de la triste muerte, pues sucumbió en el río a manos del celebrípede Eácida, del aguerrido Aquiles, el de los pies ligeros, y éste se apoderó del oro. Sarpedón y el eximio Glauco mandaban a los licios, que procedían de la remota Licia, de la ribera del voraginoso Janto.